Bien. Entonces vamos a utilizar la misma conexión a la base de datos del ejercicio anterior para poder completar el CRUD, que nos vamos a conectar. En mi caso yo me estoy conectando al servidor SQL Express. Acuérdense que en sus máquinas está corriendo el servidor SQL normal. Seguramente tiene el nombre de su máquina / el usuario, que sería administrador en el caso de ustedes. Y por motivo de ejemplo voy a utilizar la misma base de datos del ejercicio anterior, que sería la que se está expandiendo. Ahí está la base de datos, sección. ¿Cuál es nuestra sección? ¿Ah? Ninguna. Ya, vamos a trabajar entonces con esa, con prueba. Y prueba tiene la tabla alumno, que va a tener las columnas root, nombre y apellido. Vamos a ver si es que tiene al menos algunos datos. Acuérdense, vamos a trabajar con esa base de datos, prueba. Vamos a seleccionar entonces si es que tiene algunos datos from alumno. Acuérdense de verificar que estén seleccionando los datos de la base de datos prueba. Lo vamos a ejecutar y efectivamente tenemos entonces dos alumnos registrados, ¿vale? Por lo tanto nos vamos a ir ahora al Visual y vamos a hacer el mismo proceso que realizamos en la clase pasada, que sería conectar la base de datos. Y luego de conectar la base de datos, vamos a conectarlos al servidor. Ese sería el servidor. Y la base de datos, en mi caso, va a ser prueba. Aceptar. Ya. Y acá tenemos entonces la base de datos prueba, ¿sí? Está perfecta. Así que vamos a aprovechar de copiar al tiro la cadena de conexión. Ahí está. La copiamos. Y ahora, como vamos a trabajar con clases, vamos a crear una clase. En vez de un ASPX, vamos a crear entonces un elemento, pero este elemento va a ser de tipo class. Buscamos entonces el archivo que dice archivo de clase. Ahí está, clase. Y le vamos a llamar conexión. Agregar. ¿Sí? Le decimos que sí. Bueno, eso es porque las clases siempre tienen que ir dentro de un código AppCode. ¿Ya? Oh, sorry. No había visto eso. Ya, ahí sí. Mira. No sé por qué se creó la clase así. Si el constructor lo había hecho así, qué raro. Ya. No sé por qué se creó así. Ya, ahí sí. Bueno, entonces tenemos la clase conexión, ¿verdad? Tenemos un atributo que va a ser el SQL Connection. Y vamos a tener también el constructor conexión, que lo que va a hacer entonces es conectarse al servidor. Eso es lo único en realidad que va a tener el método constructor conexión, que va a ser la conexión al servidor directamente. Por lo tanto, vamos a hacer ahora al tiro el public string conectar. Es un método que solamente va a retornar una cadena de conexión. Por lo tanto, vamos a hacer acá el try catch y vamos a conectarnos. Entonces le vamos a poner con punto open, ¿verdad? Y en el caso de que suceda una excepción, entonces vamos a lanzar la excepción. Supone que la excepción que pudiera ocurrir es SQL exception. Por lo tanto, acá lo que vamos a hacer es retornar el tipo de excepción si es que nos sucede alguna excepción.
Por lo tanto, return, y vamos a retornar el error como excepción. Ahí. En este caso que es e.exception, sería e.message del error de la excepción SQL exception. Y finalmente acá vamos a retornar, en el caso que no suceda ningún error, vamos a retornar entonces conexión exitosa. Bueno, y hemos creado entonces nuestro método conectar. Bueno, además de eso también vamos a crear el método desconectar. Por lo tanto, creamos el método desconectar. En vez de open, le vamos a poner close. Y en este caso, bueno, si sucede un error al tratar de desconectar, vamos a incluir el error. Y aquí le vamos a decir desconexión exitosa. Bueno, en realidad aquí es conexión exitosa. Ya. Tenemos entonces el método conectar y el método desconectar. Lo único que tenemos que hacer ahora es el método insertar, el método modificar y el método borrar. Por lo tanto, vamos a hacer el primer método, que es el método insertar, pero para eso vamos a crear primero los ASPX. Así que vamos a crear un ASPX, un default, al menos para que tenga el formulario. Default. Y recuerden que tenía 3 campos, que era el root, el nombre y el apellido. Por lo tanto, ahí vamos a hacer, por supuesto, lo tienen que hacer con una tabla y todo el cuento para que se vea ordenado. Ya, pero acá vamos a hacer root, nombre y apellido. Y vamos a arrojar entonces lo que corresponde para poder hacer un formulario, que sería, bueno, un botón acá, que es para registrar, y los campos de texto correspondientes son los textbox. Ahí vamos a tener un textbox ahí, vamos a tener un textbox ahí y un textbox ahí. Vamos a cambiar al tiro el ID. A ver si le vamos a poner btn registrar. Vamos a cambiar también eso, le vamos a poner registrar punto suspensivo. Vamos a también a cambiarle el ID a ese, le vamos a poner txt root. Ese se va a llamar txt nombre. Ese se va a llamar txt apellido. Y bien, tenemos entonces nuestro formulario que va a enviar los datos a algún lugar, ¿verdad? Ahora, ¿dónde voy a enviar estos datos? Súper simple, ustedes deben crearse una página, ¿verdad?, en donde van a enviar los datos. Para eso, lo que voy a hacer es crear entonces un elemento nuevo. También se va a llamar webforms, pero se va a llamar procesar.asp. Justamente es el archivo que nos va a recibir los datos que vamos a escribir en el formulario default.spx. Ahora, ¿cómo envío los datos? Mira que sencillo. Lo único que deben hacer es irse acá a registrar, se van a las propiedades y buscan donde dice post.url. Nada más que eso. Ni siquiera tienen que programar el botón. Lo único que le tienen que decir es que quieren enviar el formulario al procesar.spx aceptar. Y nada más que eso. Entonces ahora nos vamos a ir al procesar. Y en el code behind siempre se recomienda que lo hagan acá dentro del load. Entonces reciben los datos que vienen desde el formulario. Ahora, ¿cuántos datos son los que vamos a recibir? 3, pues el root, el nombre y el apellido. Por lo tanto vamos a recibirlo al tiro. Root es igual a request paréntesis txt root, ¿cierto? Y vamos a seguir también con los otros dos, que sería nombre request txt nombre, y el tercero que sería
apellidos igual a request txt apellido. Y listo, hemos recibido los campos. Vamos a ver si realmente está recibiendo los datos. Así que lo que voy a hacer es un response.write para ver realmente si es que estamos recibiendo los datos nada más. Por lo tanto, este sería root y vamos a concatenar el root y le vamos a concatenar también un salto de línea para probar si realmente estamos recibiendo los datos. Ya, tenemos entonces el root, el nombre y el apellido. Root, nombre y apellido. Vamos a probar realmente si es que nos está funcionando el paso de los parámetros entre los diferentes archivos. Ya, lo ejecutamos entonces. Ya, algo está pasando aquí. Vamos a si se dan cuenta, nos está mostrando el formulario. Así que nos vamos a ir al código del default. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a imprimirlo ahí, no, a ver si imprime el botón, al menos. Ya, ahí está el botón. El problema a lo mejor era algún campo de texto que arrastré mal. Así que vamos a ir ahí al root. Buscamos el campo de texto, arrojamos el textbox, arrojamos otro textbox y otro más. Ya, ahí sí. Y nos vamos a ir entonces a ese, le vamos a cambiar los nombres, txt root, txt nombre y txt apellido. Ahora sí, le damos al play. Y ahí sí, están los campos, así que vamos a verificar si pasan los campos. Juan Pérez, le damos al registrar y efectivamente, ¿verdad?, están pasándose los campos. Por lo tanto, ahora ya podemos insertar los datos, podemos modificarlos, borrarlos, etc. Por lo tanto, vamos a crear en nuestra clase el método insertar. Si ya tenemos entonces el método conectar y el método desconectar, vamos a crearnos ahora entonces el método insertar. Por lo tanto, vamos a crear un método, le voy a decir que sea de tipo entero, para poder saber si es que se insertó o no se insertó. Por lo tanto, mi método se va a llamar insertar y justamente va a recibir los tres campos. Insertar, ahí voy a recibir entonces el root, el nombre, el apellido. Y lo que voy a hacer entonces ahora es tratar de insertarlo. Por lo tanto, ¿cuál era el objeto que me permitía ejecutar un código SQL en mi base de datos? ¿Se acuerdan? Si teníamos el SQL con esto. Correcto, el SQL command. Así que vamos a definirlo también aquí como atributo. SQL command. Le vamos a llamar comando, ¿verdad? Y acá abajo entonces le vamos a decir que comando va a ser igual a un new SQL command, y acuérdense que este tenía dos parámetros, ¿cierto? ¿Cuáles eran los dos parámetros que tenía? Primero la conexión, primero el SQL y segundo la conexión. Y yo en mi conexión la hice de esa forma, acuérdense que yo le llamé aquí con, ¿vale? Bien, y declaramos entonces aquí el insert. Por lo tanto, aquí para declarar el insert, súper simple, ustedes le pueden decir insert into alumno. En mi caso la base de datos se llama prueba, ¿verdad? Pero mi tabla se llama alumno y tiene root, nombre y apellido. Por lo tanto, nos vamos a ir al código insert into alumno
y le vamos a decir entonces que quiero insertar values y quiero insertar 3 campos, que sería, como son los 3 campos varchar, entonces comilla simple y comilla simple. Lo único que tienen que hacer ahora es concatenarlo. Por lo tanto, dentro de las comillas simples, yo les recomiendo que hagan comillas dobles. Dentro de las comillas dobles, un más, y le concatenan entonces el root. Lo mismo con el siguiente, que va a ser el nombre, y el último, que va a ser el apellido. Por lo tanto, ahí tenemos entonces el insert. Ahí está. Vamos a tener entonces el insert del comando. Ahora, para poder ejecutarlo, si ustedes se dan cuenta y llaman al comando y quieren ejecutar esa query, basta con llamar al execute non-query. Ahora, fíjense, el execute non-query, ¿qué me retorna? Un número entero. Y como yo estoy diciendo que mi método insert es un entero, entonces basta con decirle lo siguiente: return execute non-query. Y listo. El insertar no es nada más que eso. Por lo tanto, este método insert lo que va a hacer es intentar insertarlo en la base de datos, en la tabla, y si es que lo puede insertar, entonces esto me va a retornar la línea que se insertó, que sería un 1. Si no se insertó, entonces me va a retornar un 0. Por lo tanto, si yo me voy al me voy entonces al code behind, voy a intentar entonces de registrarlo. Después del mensaje, entonces voy a crear una conexión con es igual a new conexión, método constructor vacío, y entonces ahora puedo ya hacer los if, etcétera. Por ejemplo, si yo le digo con punto conectar, entonces lo que voy a hacer es conectarme, ¿verdad? Efectivamente me voy a conectar, y luego si le digo con punto insert, entonces voy a poder enviarle por parámetro lo que recibí recién, que sería el root, el nombre y el apellido, y con eso se va a insertar automáticamente. Y luego, como tengo que dejar de utilizar el servidor, entonces nada más que desconectar y listo, tengo mi código insertar hechos. Ahora, si nosotros lo ejecutamos así, no nos va a arrojar ningún mensaje, ¿sí o no? No nos va a arrojar absolutamente ningún mensaje. Si se dan cuenta, el insert retorna un número, ¿sí o no? Si es que podemos insertarlo, entonces va a retornar un 1. Si no podemos insertarlo, va a retornar un 0. Por lo tanto, yo lo que hago siempre, entre el conectar y el desconectar, hago un pequeño if. Ahí. Hago un if y le digo, si con.insertar de todos los parámetros, que sería root, nombre y apellido, ahí, si eso es mayor que 0, ¿se puede insertar o no? Si es que es mayor que 0, efectivamente. Si se puede insertar, entonces le voy a decir un response.write y le voy a decir entonces datos registrados. Y en el caso contrario, entonces le voy a decir response.write no se pudo registrar. Tan sencillo como eso. Si le damos play e intentamos entonces registrarlo, fíjense entonces como si bueno, le puse play a ese, tengo que ponerle play al default. Ya, ahí. Si intentamos registrarlo, entonces fíjense como si yo pongo 333 nombre Pedrito Jara, y le doy entonces a registrar, y entonces como me dice, ¿verdad?, que estos datos fueron registrados, ¿verdad?, correctamente. Ahora, si yo vuelvo atrás e intento registrar el mismo root, Juan, por ejemplo, Juan Pérez, y pongo registrar, y es lo que me dice,
datos registrados. ¿Por qué? ¿Qué me puede decir por qué dice datos registrados si se supone que ese root ya fue insertado? Fíjense. Si ustedes hacen un select a eso, miren lo que sucedió. Se ingresaron 2 veces con el mismo root. ¿Qué me puede decir por qué? Sí, exacto. Cuando yo creé esta tabla, seguramente no le puse primary key al root. Y como no le puse primary key, entonces me permite repetir siempre la llave primaria y eso no tiene obviamente sentido. Se supone que las primary keys son únicas, no se tienen que repetir. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es eliminar esa tabla, porque se supone que o sea, en realidad no la vamos a eliminar, solamente vamos a eliminar un valor. Ahora sí, vamos a ir entonces a la vista de diseño y le vamos a decir que esa va a ser la primary key. Y ahora sí. No, viste que ya me está arrojando errores, ¿verdad? No me permite. Tengo que eliminarlo nuevo. Vamos a crear entonces de nuevo una tabla. Y ya entonces root varchar de largo 15, nombre varchar de largo 50, apellido varchar de largo 5. Ahora sí, le vamos a decir que el root sea la llave primaria. Y esto se llamaba alumno. Totalmente mareado. Alumno 2 lo hace. Así me ahorro el problema. Por lo tanto me voy acá a la conexión y acá en insertar poner que inserte los datos en el alumno 2. Ahí está. Ahora sí, si nos vamos a la ejecución, ¿verdad? Del default 111 Pedrito Jara, lo registramos, datos registrados, registrarlo de nuevo, Pedrito Jara, y lo vamos a registrar. Entonces nos va a arrojar una excepción, ¿verdad? Y nos va a decir que sucedió un error de SQL exception, y ese error de SQL exception justamente es por que se está intentando duplicar la primary key. Por lo tanto, ese error, esa excepción ustedes la pueden controlar también para que su aplicación no se caiga. Acá ustedes pueden entonces decirle acá en el procesar, le pueden decir que intente entonces registrar esto, try. Vamos a pegar esa conexión ahí dentro de los paréntesis del try. Ahí. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es intentando al menos tratar de registrarlo. O sea, si no se puede, entonces va a arrojar un error de SQL
y vamos a usar. No, ¿cómo era? De SQL exception. Ahí. En minúscula primero. Ahí. Ahí sí. Resolver. Usar SQL. Y ahí. Bueno, en el caso entonces de que suceda una excepción con el SQL exception, obviamente va a ser el error de la primary key que estoy intentando duplicar. Por lo tanto basta con decir aquí response.write root ya registrado. Así nuestra aplicación obviamente no se va a caer, sino que nos va a decir que el root que estoy intentando registrar ya está registrado. Por lo tanto, puedo incluso decirle al usuario que vuelva con un enlace. Ahí le estoy diciendo root ya registrado, ¿verdad? Y luego les voy a decir entonces con un response.write que vuelva atrás. Ahí, con un enlace. Y le voy a dar entonces al volver. href, con vía simple. Default.aspx. Ahí sí. Ya, fíjense entonces que si intento registrar, ¿verdad? Otra vez arroz. Default. Si intento entonces registrar al mismo usuario, 111, Juan Pérez, por ejemplo, y pongo registrar, entonces me dice, ¿verdad? Me dice entonces que el root ya está registrado, entonces volver atrás me va a permitir volver a intentar, ¿verdad?, registrar al usuario. ¿Alguna pregunta? Ya, voy a hacer el borrar también, pero se supone que ustedes deben completar el modificar. Vamos a crear un ASPX nuevo. Este se va a llamar borrar, agregar. Vamos a hacer un procesar 2. Agregar. Bueno, y el borrar solamente va a tener un campo. Se supone que vamos a borrar utilizando el root. Nos vamos a ir acá, vamos a arrojar un botón, formulario. Root, 2 puntos, y vamos a arrastrar entonces un campo de texto. Vamos a aprovechar de cambiarle al tiro el ID, se llama txt root, y vamos a cambiar también el texto del botón, que se supone que es borrar, y lo mismo que hicimos en el formulario anterior. Vamos a seleccionar el botón, vamos a ir acá abajo donde dice postback URL y le vamos a decir a dónde yo quiero enviar, ¿verdad?, el root. En este caso es procesar2.spx, aceptar, y ahora sí nos vamos entonces al procesar2, y en el code behind del procesar2 entonces vamos a recibir solamente un campo ahora, que sería el root, ¿verdad? Request txt root, y se supone que ahora debería invocar yo algún método borrar. Por lo tanto vamos a crear la conexión con es igual a new conexión, ahí ya, y vamos a dejarlo listo. Así que vamos a decirle con punto conectar, vamos a hacer también el con punto desconectar. Se supone que acá adentro yo tendría que eliminar al usuario. Bueno, para hacer eso entonces voy a ir a la clase conexión de nuevo y voy a crear entonces ahora mi método eliminar. Así que basta con decirle, es súper parecido en realidad al insert. Vamos a hacer entonces el delete. También le voy a decir que retorne un número entero.
delete. Ahora el delete más fácil todavía porque solamente recibe un parámetro, sería el root, ¿verdad? Tiene exactamente lo mismo. Comando es igual a new SQL command, y este también tiene dos parámetros. Primero es la query, coma, y segundo es la conexión. Y basta con decirle dentro del parámetro delete from alumno cuando el root sea igual a comillas simples. Y dentro de las comillas simples, de nuevo, dos comillas dobles, dos más, y le concatenamos entonces el root que viene por parámetro. Bien, ahora tenemos entonces ese pequeño código. Bajo entonces de eso, vamos a retornar el comando.execute non-query. Y con eso entonces tenemos ahora el delete. Ya, lo mismo ejemplo. Nos vamos entonces a ir al procesar 2, al code behind. Vamos a hacer un try catch para controlar en el caso de que no exista a lo mejor la primera key. Estoy intentando borrar algo que no existe. Por lo tanto, en un if le voy a decir si con.delete, ¿verdad? Y aquí lo voy a mandar por parámetro el root. Si eso es mayor que 0, entonces se pudo borrar. Por lo tanto, response.write. Entonces ahí le voy a decir alumno borrado. En el caso contrario, entonces le voy a decir response.write. No se encontró el alumno. Y en el caso que pudiera suceder un error de SQL exception, y vamos a buscar entonces resolver. En el caso entonces que sucediera un error de SQL exception, entonces le vamos a decir response.write no se puede eliminar. E incluso ustedes entonces pudieran imprimir ese mensaje de error llamando al objeto message. Y con eso tendríamos entonces también el eliminar. Fíjense cómo si yo voy al... bueno, ahí dice no se puede eliminar, ¿verdad? Y el objeto alumno no es válido. Obviamente porque le di play a al procesar 2. Y no, pues primero tengo que darle play al programa. Ahí está. Así nos vamos a la tabla. Actualizar. Tengo una consulta entonces al select asterisco from persona 2. Ejecutamos entonces la query. Ejecutamos la query. Alumno. Ahora sí. Ejecutamos la query, entonces tenemos a una persona registrada. Vamos a insertar a una más. Insert into alumno 2. Values. Vamos a registrar entonces el root 222. Anita Guzmán. Y vamos a registrar también el 333. Pedrito Muñoz. Ya, ahí está. Lo seleccionamos entonces. Ejecutamos. Fíjense entonces cómo dos filas fueron afectadas. Y vemos entonces lo que tiene select asterisco from alumno. Tenemos, ahora sí tenemos a 3 personas. Vamos a ver si es que realmente lo elimina. Vamos entonces acá al borrar.
necesitamos borrar entonces el root cualquiera, uno que no existe, le damos a borrar. Entonces me dice no se puede eliminar, ¿verdad? Porque el nombre de objeto alumno, ese es el mensaje que yo imprimí desde el SQL Exception, el ex. Por lo tanto voy a intentar eliminar un root que exista, 111, y voy a borrar. Ya. Vamos a ver cuál es el error. El error está justamente en el procesar 2. Ya. ¿Y por qué está en el procesar 2? Porque yo estoy intentando borrar ¿qué cosa? Miren la conexión. Estoy intentando borrar al alumno. Acuérdense que eliminé esa tabla porque me había equivocado en crearla. Ahora sí. Vamos entonces a borrar. Vamos a hacer play. Ahora sí, si ponemos cualquier root y ponemos borrar, entonces nos encontró obviamente el alumno. Y si ponemos 111, ahora sí me dice entonces alumno borrado. Si me voy al SQL y lo selecciono, fíjense cómo se va a quitar uno de ahí, ¿verdad? Ya no tenemos entonces el root 11. Por lo tanto, ya hemos entonces creado el insert y hemos creado también el delete. Se supone que ustedes tienen que ahora completar este ejercicio y trabajar con el mostrar individual, que sea por root. El mostrar todos, re fácil. Acuérdense que hay un millón de formas para poder llenar una grilla, ¿verdad? Y también les faltaría completar el actualizar, ¿ya? Pero es exactamente igual al insertar y al borrar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Perfecto. Eso sería entonces por hoy. Vamos a cerrar entonces el video.